Columna ambiental en la voz de Carla Burnier. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo en orden? Buen día, ¿Cómo andamos? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Con calorcito, ¿eh? Sí, hace calor. Hace Ahora falta va a empezar a hacer calor. Sí, nos hace falta un par de árboles ahora. Empezamos, Exactamente. mirá, ahí justo la otra vez me acordaba de la columna, digo, tenemos un solo arbolito, mira, y están todas las motos abajo de ese arbolito que se ve chiquitito, pero está ahí. Nos peleamos por el lugar de Sí, los sí. árboles. Vos sabés que, bueno, es muy común, la gente saca los árboles de la vereda y después entre vecinos se arma el Claro, tole con sí. el tema de los árboles. Sí, Claro, sí, es y verdad. eso está en chiquito y mira toda la sombra que da. Sí. Bueno, Carla, contanos, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a charlar sobre el tema de la basura. Bien. Bueno, Así que hoy vengo a charlar un poquito sobre esto, bueno, a ver qué resulta en base a lo que pensamos de los residuos, ¿no? De qué manera gestionamos estos materiales. Y bueno, traigo como pregunta disparadora si la basura es lo mismo que el residuo. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Y me parece... ¿Es lo mismo la basura que el residuo? ¿Vos qué dices? me parece que no. Parece que no. ¿Usted qué dice acá, mi Y compañero? basura suena Jesús? mal, digamos. Claro, como algo que exactamente. no tiene mucho uso, digamos. Exacto. Residuo quizás llega Algo que se puede reutilizar, ¿Qué digamos. dirá la audiencia? Yo quiero que la gente empiece Reciclar. a comunicarse acá, así Ok. charlamos un Vale, poco bueno. sobre el tema para que de veamos bien. sobre el tema de la basura, porque bueno, la verdad que es un tema, una problemática muy muy grande Bastante. a nivel mundial, voy a decir hoy, porque son problemas que surgen en las ciudades y bueno, nosotros en Villa María somos parte de esta problemática, así que bueno, me parecía importante retomar este tema del residuo como parte del problema, pero también de la solución, ¿no? Y creo que ahí hacemos un hincapié, primeramente en poder entender que la basura no es lo mismo que el residuo, justamente porque digamos, la basura es algo que no tiene fin, como decías Claro. acá Jesús, son materiales que nosotros descartamos y que no le damos ninguna función, ningún valor, entonces bueno, por eso le decimos basura. A diferencia del residuo, que el residuo, bueno, sí le damos una función, tiene un valor muy importante en nuestra ciudad, porque bueno, cada vez que vamos a hacer las compras, cada vez que sacamos la basura que ponemos en la bolsita para el descarte, ahí tenemos un montón de material para aprovechar y bueno, un poco comentar esto sobre los materiales y contarles un poco sobre cómo se clasifican, cómo se organiza el tema del residuo. Bien. ¿Qué sería un ejemplo de basura, por ejemplo? El ejemplo de basura es cuando hacemos eso, digamos, agarramos la bolsa, metemos todo en una sola cosa y lo sacamos afuera y nos olvidamos. Irresponsabilidad. Claro. No hay nada adentro que sirva, digamos. ok. Claro, hacemos descarte y me olvido y no me hago cargo Bien. de lo que Perfecto, consumo, claro. ¿no? Entonces, el primer orden, digamos, la primera cadena tiene que ver con el consumo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprar, compramos latas, compramos botellitas de desodorante, papel higiénico, papel Sí, de la sí, cocina, escribimos en papel. La mayoría en plástico, bien. Plástico, todo viene en plástico. Cuando vamos al súper, la mayoría de las cosas vienen en Sí, plástico, sí. lo ponemos en bolsas plásticas Claro. también. Y bueno, y ahí empezamos el inicio de esta cadena que empieza en el consumo, ¿sí? Cuando yo voy a comprar, lo primero, digamos, que yo voy a tirar es digamos, lo que yo genero, el impacto que yo como ciudadano, como persona, inicio, digamos. Y ahí empieza la primera cadena de conciencia donde yo digo, che, cuando voy a comprar, realmente, Claro. cuando estoy en el súper, ¿estoy pensando en esto o no? Claro. O antes Claro. de ir, digamos, ¿qué bolsa me llevo? ¿Llevo una ecológica? ¿Llevo bolsa? quizás? Esa es la ¿Llevo pregunta. bolsa? También. Bueno, así que ese, digamos, sería como el primer eslabón de esta cadena que bueno, empieza por uno, ¿no? Cuando uno se queja del micro basural, porque ese es el fin. Cuando nos decimos, al frente de mi casa me pusieron, están Bueno, tirando basura. eso es algo que tenemos acá en el radio, que llegan mensajes todas las semanas. Ponele, no sé, hay un basural. Quéjense a cielo ahora, abierto. manden mensajes ahora. Claro, sí, para que la gente avise más o menos en qué barrios hay, pero sí es algo que es habitual, digamos, ¿no? O Sí. qué sé yo, hay terrenos en desuso y la gente empieza a tirar las bolsas de basura ahí y demás, digamos. Bueno, y también desde bomberos también es muy frecuente también el hecho de incendios en estos micros las quemas. basurales y demás, Exacto. quema de pastizales también. Por otro lado. Exacto. Bueno, y miren cómo se van entrelazando los temas. Y acá, bueno, hago un paréntesis para invitar a la audiencia que abran el YouTube de Grupo Radial Centro, que pongan en el buscador para chusmear las otras columnas que venimos hablando de esto, Sí, de sí. lo que genera la concentración de la basura, ¿sí? El jueves pasado hablábamos de esto, de que se puede hacer energía, ¿no? Inyectar gas digamos, si hacemos un buen tratamiento podemos inyectar gas a la corriente. Entonces, tener en cuenta estas cosas hacen que nosotros podamos empezar a pensar en que este residuo o este material que nosotros estamos dándole un destino puede tener un fin si yo separo, ¿sí? Bien. Antes de sacar la basura de la bolsa, puedo separar.
¿Cómo lo separo? Y acá viene una parte muy importante de lo que es educarnos y de lo que es formarnos, porque bueno, los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos, y bueno, acá abrimos también una parte muy importante porque, a ver, los residuos orgánicos son todos los descartes que nosotros hacemos de la cocina con respecto a los alimentos, por ejemplo, la verdura, la fruta, la yerba, el café, el papel, si no está... si está mojado, por ejemplo, lo podemos también tirar al compostaje, digamos, que es el material orgánico, que son los materiales húmedos, ¿sí? Los identificamos de esta manera. Los residuos húmedos son estos materiales que cuando se descomponen se hace tierra. Claro. Corta. Material que se descompone de manera saludable es un material que consigo tierra orgánica. Todos los microorganismos que están en nuestra fruta, en nuestra verdura, en nuestro material de la cocina, se hace tierra. Entonces, si yo lo mezclo con cartón, si yo lo mezclo con aluminio, si yo lo mezclo con plástico de distintas densidades, la tierra empieza a trabajar de otra manera por estos gases que intervienen en, digamos, la mezcla y el enterramiento, que es la práctica que se hace generalmente en los basurales. Algunas prácticas, bueno, nosotros acá en Villa María tenemos la posibilidad de tener un centro de gestión donde se trabaja el material mucho más puntual, digamos, pero en los pueblos, en la zona, yo sé que la radio llega por ahí a algunos pueblos alrededor, todavía se sigue enterrando o se sigue pensando de qué manera se clasifica, ¿no? Entonces, esto por un lado del material orgánico es muy importante para entender que el sistema biológico, y acá traigo esta parte de mi lado de la jardinería, soy jardinera, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos tierra orgánica? Bueno, tenemos un material súper aprovechable para nuestras plantas, para poder abonar, ¿sí? nuestro jardín, y bueno, si hacemos un buen tratamiento sobre esta práctica que es el compostaje con nuestros residuos orgánicos, que son los húmedos, bien, ¿sí? Y después, por otra parte, tenemos los residuos inorgánicos, que son estos materiales que nombramos, que son los secos, ¿sí? Bien. El papel, el aluminio, bueno, dentro del papel incluye el cartón. Bueno, las tapitas, todo lo que es plástico y aluminio todo es lo que más se utiliza. Y bueno, y acá entro a diferenciar esto del residuo y la basura, porque bueno, el residuo, cuando uno aprovecha el material, tiene la posibilidad de acceder a nuestra economía, ¿sí? Hoy hay muchas personas que trabajan, hemos visto en la calle gente que junta los cartones, y funciona una cooperativa de trabajo en Villa María que se llama Cooperativa 7 de Febrero. Esta cooperativa trabaja con lo que es el aprovechamiento del material, ¿sí? Es una cooperativa de mujeres principalmente, hace ya más o menos casi 30 años que están trabajando con lo que es la clasificación. Ellos, a ver, hacen un trabajo muy minucioso con respecto a la clasificación, porque me parece que acá entra una forma de dividir el material que es muy importante que nosotros como personas y como usuarios, como ciudadanos, tengamos en cuenta, porque separar es nuestra responsabilidad y ellos lo que hacen solamente es clasificar. Y nombrando esto que decía de los pueblos, hay algunos pueblos alrededor que lo que hacen es tener personas para abrir la basura, y atentos con esto, insalubre. Sí. Abren la basura para clasificar el residuo y así obtener material. ¿Qué se hace con el material? Se vende, se enfarda, ¿sí? Se aplasta, se arma un cuadrado grande y se carga en un camión y se vende. Bien. Imagínense, ¿no? Lo que es abrir una bolsa de basura para poder sacar el plástico, para poder sacar las tapitas, para poder sacar todo ese material que se aprovecha. Y bueno, esto, vuelvo a decir, me parece muy importante nuestra tarea de separar, ¿sí? Por lo menos en orgánico e inorgánico, cosa de que el material llegue seco. Porque abrir una bolsa que está todo lleno de, no sé, de yerba húmeda, como que es un bajón para la persona que está haciendo el trabajo. Claro. Y bueno, la cooperativa cuando clasifica, ¿sí? Cuando divide el material, lo hace por el tipo de material, ¿sí? Esto que nombrábamos recién, el aluminio, los tipos de plástico, los tipos de color, ¿sí? Que recibe cada material, y el contenido que tiene. Por ejemplo, no es lo mismo una botella de gaseosa que una botella de aceite. Porque si es plástico, es lo mismo, tiene el mismo tratamiento, sí. Y es por el trabajo previo que hay que hacer para enfardar. Por ejemplo, cuando tenemos una botella con aceite, eso tiene grasas, entonces para limpiarlo tiene que pasar por un proceso químico más puntual, digamos, que por ahí una botella que solo se lava con agua, digamos. Claro. Sí. La gente lo puede ver en la calle, digamos, cuando lavas algo que tiene aceite te cuesta mucho más por lo general que algo que tiene gaseosa. Exacto. Entonces miren cuántas cosas aparecen en el medio respecto a esto que es clasificar. ¿Es una tarea compleja? Es una tarea compleja.
pero tenemos que aprender a hacerlo porque, bueno, somos nosotros los que producimos eso. Claro. ¿En qué sentido? Yo fui a buscar ese material al supermercado y ahí creo que esto de la responsabilidad en una sociedad consciente es súper importante para pensar ese primer eslabón, que es el más importante porque el descarte es lo más fácil. O sea, yo lo pongo en una bolsa y lo saco afuera y ahí queda. Entonces, cuando en la planta del Centro de Gestión Ambiental, cuando reciben una bolsa que está todo mezclado, lo entierran. Entonces, creo que es importante dimensionar esto cuando hablamos de tantas toneladas de basura, tantas toneladas, porque termina teniendo ese destino, ¿sí? Claro. Y bueno, y otra parte de la cooperativa 7 de febrero lo que hace es reciclar, ¿sí? Y esta diferencia entre clasificar, que es separar el material, con reciclar, que es aprovechar el material. Ellos reciben las tapitas y algunas bolsas plásticas, por ejemplo, las camisetas, le llaman, ¿vieron esa bolsa de manijas? Sí. Y bueno, y otras más, pero bueno, esas son como las que más reciben. Bien. Y bueno, esto lo aprovechan para hacer madera plástica. ¿Han escuchado sobre esto? Sí, es un material que se está haciendo. De hecho, no me acuerdo si era de la cooperativa también una propuesta que ahora en las escuelas primarias de la ciudad están haciendo como especies de bancos de plaza, ¿viste? Como bancos. Y ahí había escuchado que uno de los bancos era con este nuevo material, ¿no? De maderas plásticas. Se necesitaban cierta cantidad de tapitas, por ejemplo, o cierta cantidad de gramos o kilos de plástico para hacer, por ejemplo, un banco, pero de madera plástica, digamos. Exacto. Estos listones de madera que hace la cooperativa, bueno, es una novedad porque es un aprovechamiento del material y poder reciclar, ya no solamente clasificar y venderlo, sino también poder darle un agregado de valor en la misma planta y esto poder aprovecharlo para poder vender, digamos, estos listones de madera, y generalmente se hacen bancos, mesas, bueno, para espacios de afuera, digamos. Para todo puedes usarlo, digamos. Sí. Exacto. Y bueno, esto es importante, que lo que nombrabas respecto a las escuelas, porque bueno, hemos hablado también de la educación ambiental. Sí. Esto de que cada grado trabaja, o cada curso trabaja esto que es el reciclado. ¿Sí? El reciclaje es uno de los temas que tienen que abordar las escuelas, junto con esto que hablábamos de la preservación del ecosistema, de cuidar el bosque, bueno, lo que yo hago en el Montecito del Algarrobal. También otros espacios como la cooperativa 7 de febrero acompaña a las escuelas con esto que es el aprovechamiento del material inorgánico. En este caso, bueno, en mi caso personal, yo hace varios años que he incorporado esto de hablar del compostaje como un aprovechamiento del otro material que queda de descarte, como para pensar de qué manera se integra esto de la separación, como bueno, separo y qué hago con esto que me queda, digamos. Sí. Entonces, bueno, el compostaje también entra acá en un eslabón, no solo de la jardinería, sino del aprovechamiento del material. Cuando nos venden, cuando no tiene jardín o no tiene dónde sacar tierra, va al vivero y compra kilos de tierra, ¿sí? Es este material que lo estamos tirando, ¿no? Y de repente tiene un valor económico si podemos aprovecharlo y podemos comercializarlo, ¿no? Claro. Y creo que ahí entra también esto del trabajo, que lo hemos hablado en otro momento, de la importancia que tiene cuando entendemos que lo que estamos sacando afuera puede ser un recurso para el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está funcionando en Villa María hoy respecto a esto del residuo, ¿no? Bueno, la cooperativa de febrero hoy está ubicada en el barrio Las Playas, ¿sí? Y tomo esta columna ambiental para charlar, porque bueno, esta semana salió una noticia respecto a que se mudan al Centro de Gestión Ambiental. Este espacio que estaba en Las Playas recibía el material para clasificarlo, y a partir de ahora todo va a funcionar en la planta. Y acá, bueno, traigo un poco la problemática, porque imagínense que si nos cuesta separar y nos cuesta llevar el material, ahora tenemos que llevarlo Alto Alegre prácticamente. Claro. Entonces, bueno, un poco esto de pensar de qué manera se va a gestionar esto con respecto a la Constitución, ¿no? De qué manera el gobierno municipal va a darle una solución para que el material le siga llegando a la cooperativa. Y creo que esto es un poco abrir la conciencia, abrir el aprendizaje con las personas que estamos acá en la radio, ¿no? Escuchando esta columna ambiental, porque bueno, me parece que es responsabilidad de todas las personas, como decía al principio, primero el consumo, ¿no? Las cosas que compro, qué es lo que hago en mi casa con eso, de qué manera puedo colaborar. Y bueno, son pequeñas instancias. Yo creo que concientizarnos es darnos cuenta, ¿no? Que por ahí
va la ignorancia en el medio, ¿no? Sí. No hemos tenido la oportunidad de ponernos a pensar las cosas que me saco de la góndola y lo pongo dentro del carrito, ¿no? Como comentan tantas cosas, todo empieza en la casa, digamos, incluso antes del momento en el que vamos a efectivamente tirar la basura, digamos. Claro. Exacto. Entonces no es solo la empresa también que decir, bueno, el martes pasa la diferenciada, bueno, ¿de qué manera yo también puedo acercar el material? ¿De qué manera me puedo organizar con otras personas para juntar, qué sé yo, las cajas de cartón si se me están acumulando en mi casa? Bueno, y acá esto también como la comunidad, ¿no? Esto de nombrarlo, de darnos cuenta que todos sacamos la basura afuera, todos tenemos, o sea, yo también lo hago, digamos. Y creo que esto de poder pensar, de si ya separar en la cocina cuando estoy metiéndolo en la bolsa, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto otro? Me parece que es un poco esto de entrar en conciencia. Y un dato que me pareció muy importante esta semana mientras estaba averiguando sobre, bueno, qué materiales clasifica la cooperativa, de qué manera lo hace, qué pasa con esta noticia de que de repente ya no están tan cerca de la ciudad. Y uniendo esto de los microbasurales, que es un problema donde todos lo vemos muy Sí, presente, bueno, ¿qué va a pasar? Imagínense que la gente lo tira, es mi hipótesis, ¿no? La gente tira estos residuos porque nos queda lejos el centro de gestión ambiental. Entonces creo que esto de poder pensar de qué manera acercamos el material es la posible solución para que esto realmente sea efectivo y no tengamos ni que tener personas abriendo bolsas, ni que tampoco tengamos que seguir teniendo estos microbasurales, que además de esto ahora se suma la problemática de que el centro de gestión va a estar lejos. Digamos. Entonces, bueno, es un poco lo que traigo para que reflexionemos. Eso son muchas problemáticas, digamos, ¿no? Muchas a la vez, ¿no? Claro, sí, ¿no? Aquí no ha visto, digamos, en su propio complejo de departamentos, en su vivienda, en su casa, digamos, ver gente quizás abriendo la bolsa de basura. Y bueno, qué sé yo, a muchos, no digo que todos, ¿no? Pero hay veces que queda medio un desastre, ¿viste? O queda abierto algo, llega un perro y lo hace peor. Totalmente. Y bueno, son cosas que se podrían, digo, de alguna manera mermar un poco, ¿no? Con el tema de la separación, hacerlo antes. Y en el caso de separarlos, digamos, no habría, digamos, necesidad de abrirla. Simplemente ya está etiquetada, calculo, y se la lleva directamente. Sí, uno cuando mira la bolsa, Claro. automáticamente se puede ver. Y esto, el compostaje, lo podemos hacer en nuestra casa, ¿sí? Podemos hacer un buen tratamiento, Claro. que eso lo podemos charlar otro día Sí, sí. respecto a Claro, porque plantas tenemos todos en la casa, digamos. Exacto. Sirve. Todos tenemos un cantero, todos tenemos esto que nombramos recién, un árbol en la vereda, digo, no sé, hay como formas, digamos, de poder aprovechar el material que nos lleva, digamos, a repensar estas formas. Y bueno, esto que les decía, un dato curioso que me pareció esta semana cuando investigaba esto es que se pueden comercializar 24 materiales, tipos de materiales, ¿sí? Bien. Entre esto que es el tipo de densidad, el tipo de material, los colores, ¿sí? Bueno, son 24. Entonces digo, wow, qué aprovechamiento realmente si hiciéramos conciencia y pudiéramos transmitir esto de formarnos y de educarnos para potenciar. Y creo que eso tiene que ser una política pública. Entonces, bueno, potenciar eso en vez de disminuir los costos, porque bueno, es entendible que un alquiler es súper caro para mantener un circuito, ¿no? En este caso de la basura, pero que es súper necesario. Entonces, quizás hoy, a partir de mañana, empecemos a ver contenedores, empecemos a ver otras formas de poder usar estos espacios públicos para evitar un alquiler, que obviamente recae sobre un presupuesto municipal, pero que a mí me parece que al tener todas las personas un consumo particular, por lo tanto, claro, una bolsa de basura, me parece que hay que mirar esto, ¿no? No basura podemos, tenemos todos, digamos. Exacto, no podemos echarnos para atrás, ¿no? Después de esto que nombramos también de un centro de gestión tan importante y la necesidad de resolver esto de los microbasurales. Bien. Perfecto, Carla. Excelente. Bueno, más que claro todo, ¿no? Para la gente que muchas veces se pregunta qué pasa con la basura, qué podemos hacer y bueno, también las problemáticas, si de alguna manera podemos aportar desde nuestro lugar y sí, claro que lo podemos hacer, pero como siempre decimos desde nuestra casa, muchas veces también, bueno, el trabajo que hacen, bueno, gente como vos, Carla, también las educadoras y gente de las cooperativas, ¿no? Que llevan este trabajo a todas las escuelas para, de alguna manera, si se quiere mitigar todas estas cuestiones de práctica, ¿no? Que al fin y al cabo son cuestiones de cultura, digamos, cosas que hacemos en nuestro día a día habitual y bueno, que de alguna manera podemos aportar efectivamente hacia estas causas. Bueno, Carla, muchas gracias, un placer tenerte como siempre y te esperamos entonces el próximo jueves. Exactamente, nos vemos el jueves que viene y bueno, invitarles a que chusmeen las redes, pueden entrar a la cooperativa. Perfecto, 7 de ¿querés febrero. dejarlo así? Sí, mi Instagram es Carla Burnier Reforestando, ahí podemos contactarnos y bueno, me parece que está bueno chusmear esto de la cooperativa 7 de febrero como para entrar un poco ahí en la lógica de lo que pasa con los residuos. Así es. Perfecto, Carla. Muchas gracias y te Gracias esperamos a entonces ustedes. el próximo jueves también por estas horas pasadas las 10, 10 y media. Así que todos los jueves con la columna ambiental de Carla Burnier.